Luego tuvo un cambio en el título: guerrillas e izquierdas, militancia y academia, el debate por la comunicación, la cambiaron a comunicación popular, 1965-1975. Gerardo Baltasar es licenciado en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, maestro en estudios históricos por la UAC, la Fondo de Local, y es estudiante de doctorado en historia por la Nicolaita. Y bueno, se ha especializado en los medios de comunicación, el debate en la prensa, la circulación de las ideas en torno al caso de las guerrillas en México. Claro. Muchas gracias, Kevin, por la presentación y por, bueno, permitirnos compartir, dialogar con colegas en torno a estos temas más tan interesantes que llevamos ya un mes discutiendo casi semanalmente. Entonces, bueno, en diferentes espacios, lo cual es muy positivo. Y bueno, gracias a todos, a todas por estar aquí y a quienes nos siguen por redes. Bueno, también aludo a esta serie de eventos que hemos tenido desde hace un mes en diferentes espacios, porque tiene que ver con el cambio del título. Al final, bueno, uno propone una cierta idea general y al final la va delimitando o va eligiendo dónde poner el énfasis. Y bueno, yo esperaría que al final de la ponencia fuera claro el motivo por el cual se hicieron estos cambios. Bueno, de modo preliminar, debo decir que, digamos, el trabajo, los documentos que nutren esta ponencia han sido encontrados fundamentalmente de modo aleatorio, sin buscarlos de un modo sistemático. Más bien han sido fuentes, revistas, notas de periódicos, reseñas que me salieron abordando otros temas. Entonces, por lo mismo, la ponencia más bien me gusta pensarla como una serie de reflexiones sobre temas que me parece que pueden tener algo de interés para los que estamos acá reunidos. Bueno, voy a leer para limitarme al tiempo que se nos ha sugerido y bueno, también para no divagar, porque tengo que hacerlo como leo. Y bueno, espero irme refiriendo a algunas imágenes que preparé ahí en el PowerPoint. Sabemos que en sus distintas versiones la estrategia guerrillera se caracteriza por su asimetría respecto al enemigo enfrentado. Uno de los puntos estratégicos para estos núcleos armados consiste en generar simpatías con la sociedad civil para así poderse mover como pez en el agua, recuperando aquella famosa metáfora. En ese sentido, los medios de comunicación han sido enfocados, en mayor o menor medida, como una trinchera relevante para los objetivos guerrilleros, pasando por una cantidad importante de casos, ejemplos: el FLN en Argelia, Baader-Meinhof, la famosa guerrilla alemana; en América Latina, los casos de Radio Rebelde en Cuba, la reflexión de Carlos Marighella en torno a la propaganda armada, los Tupamaros en Uruguay, el MIR chileno, entre muchos otros casos. Tomando en cuenta estas conexiones entre estrategia guerrillera y medios de comunicación, me interesa analizar si en México esta conexión resultó de interés para una de las guerrillas de inspiración socialista, como la Liga Comunista del 3 de septiembre, y si estas reflexiones sobre la comunicación popular, o lo que yo denomino comunicación popular, siguiendo una serie de discusiones, impactaron los debates políticos en el país. La siguiente. En su conocida obra de 1965, La democracia en México, que tiene más de 20 reediciones a la fecha, Pablo González Casanova colocó como uno de los factores de dominio el contenido que las agencias internacionales de noticias colocaban en los periódicos nacionales. De acuerdo con las cifras citadas, para febrero del 62, el Universal tenía un 63% de noticias internacionales suministradas por agencias internacionales de noticias, la revista Novedades 78% y el Excelsior el 62%. En 1964, también siguiendo con las cifras aportadas por González Casanova, las revistas norteamericanas superaban por mucho el tiraje de las revistas mexicanas, mientras que Siempre y Sucesos, una de las revistas políticas más conocidas de aquel periodo, tiraban 70,000 ejemplares cada una. La revista Life tiraba 88,000
y selecciones 412.000. Esta mención o denuncia del peso de las publicaciones extranjeras en México por parte de González Casanova es probablemente uno de los primeros abordajes al tema desde una perspectiva académica rigurosa. Resulta interesante que si bien el comentario de Casanova ocupa escasas 6 páginas, ubica ya desde 1965 a un lado de factores como el endeudamiento externo, el intercambio comercial y la constante amenaza del intervencionismo norteamericano en la región, el papel de los medios de difusión masiva. Una década después, Raúl Trejo de Labre publicó una obra titulada La prensa marginal. Definió este tipo de prensa como aquellas publicaciones de oposición política que por su contenido y método de trabajo se distinguen cualitativamente de la prensa comercial. En su análisis retomó a intelectuales e investigadores tan variados como Hans Magnus Enzensberger, Antonio Gramsci, George Lukács, aquellos contemporáneos latinoamericanos como Arnold Matelar, Camilo Traufí y Patricio Viedo. Así de Labre analiza la situación de aquellas publicaciones asociadas con las izquierdas en el marco de la política aperturista de Luis Echeverría Álvarez. Y bueno, coloqué aquí las portadas de estas ediciones de estos libros a los que me referí. Tomando como punto de arranque la democracia en México, sostengo que en el transcurso de esta década, es decir, de 1965 a 1975, se dieron intensos debates que configuraron un espacio en el que referentes del espectro de las izquierdas impulsaron proyectos comunicacionales, siguiendo con las investigaciones de Mariano Zarowski para otras latitudes. Considero que en México se dio un debate por la comunicación popular en el que participaron diversos actores históricos y que atravesó coyunturas políticas bastante complejas. No pretendo abarcar la totalidad de actores que pudieran abordarse, pues me voy a limitar, como decía, a esta organización guerrillera y algunos referentes vinculados con espacios académicos, intelectuales. El auge mediático y la formación de públicos. De acuerdo con Celeste González Bustamante, a pesar de que la televisión ingresó a México desde inicios de los 50, fue hasta los 60 cuando se consolidó como un medio de comunicación de peso en la sociedad mexicana. Como muestra de la creciente presencia y relevancia que había adquirido la televisión en México, en el año de 1960 se estipuló la Ley Federal de Radio y Televisión. Esta ley vino a atajar el espectro comunicacional que la ley de imprenta de los años 20 no contempló, pues, por obvias razones. En esta nueva ley se estipuló como el dominio inalienable del espectro electromagnético, por el que se transmitía la programación, el carácter concesionario de los posibles transmisores y la rectoría del Estado en torno al otorgamiento de dichas concesiones. Respecto al contenido que debían promover los medios, se planteó que debían proteger, y bueno, estoy citando a la ley de aquellos años, la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares, evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, exaltar los valores nacionales y fortalecer la unidad nacional. Y hasta ahí la cita. La creciente oposición política ante el proyecto modernizador impulsado por el Estado y el peso que fueron cobrando los medios de difusión masiva fueron importantes factores que llevaron al Estado a desarrollar estrategias comunicacionales para combatir a dicha oposición. Más allá de la legislación y la promulgación de las leyes, el Estado debía intervenir el contenido mediático y en la esfera pública. Jacinto Rodríguez Munguía encontró en los fondos de la Dirección Federal de Investigaciones Políticas y Sociales un documento en el que se refleja esta preocupación. El documento, de acuerdo con Rodríguez Munguía, carece de fecha y firma. Sin embargo, se especula que pudo haberse escrito por ahí del año de 1965. Si la fecha propuesta por el investigador es certera, coincide con la publicación de la democracia en México. Así, mientras que González Casanova denunciaba el peso de la información de agencias norteamericanas entre las publicaciones mexicanas, el Estado, por su parte, buscaba desarrollar una estrategia, y cito, qué interesante ahí, lapsus, crear y dirigir la opinión pública, penetrar la indiferencia del sujeto y motivarle las reacciones convenientes, llevarlo que adopte la conducta prevista sin que busque en sí mismo ninguna razón del por qué actúa de ese modo. ¿No? Hasta ahí la cita.
Además de este revelador documento, considero que el interés del Estado por influir en la sociedad civil también se plasmó en las columnas de opinión que aparecieron en periódicos, revistas, a las cuales ya se aludieron los compañeros, los conocidos libelos, Qué poca madera de José Santos Valdés, el Mondrigo, quizás el más conocido de ellos, Cuervo de Corpus, el guerrillero, al cual también ya se refirieron. Hay pues una demanda creciente de información, una formación de públicos lectores, audiencias, telespectadores, que probablemente se relacione con el creciente desplazamiento de población del campo a la ciudad, como también ya mencionaba bien. Entre 1930 y 1980, la población rural pasó de representar el 66.5 al 33.5 de la población nacional, mientras que el índice de analfabetismo se redujo de 42.6 en 1950 a 25.8 en 1970. Bueno, a finales de la década del 60 y hasta 1972, nuevamente se discutirían algunas modificaciones en la legislación, aunque de acuerdo con diversos analistas, en realidad esta amplia y ambigua legislación fue aplicada las más de las veces de modo discrecional, más allá de su aplicación pulcra, errática o de acuerdo a ciertos intereses políticos económicos. Lo que nos interesa señalar es que de 1960 a 1970 se vivió un notorio crecimiento de estos medios. La siguiente. Gracias. Lecturas contra los autoritarismos. A continuación me propongo analizar las lecturas que circularon en México y que tomaron como objeto de interés el papel de los medios de comunicación en los procesos de transformación o revolucionarios. Empleo la doble acepción del significante lecturas para referirme a aquellos libros, artículos y reflexiones plasmadas en papel, así como lecturas entendidas como balances políticos sobre fenómenos concretos. En ese sentido, me parece que se pueden ubicar al menos dos tipos de lecturas o dos grandes grupos de lecturas. Una que ya ha agrupado bajo la disputa entre la prensa revolucionaria y la prensa burguesa. Esta lectura tiene como autor principal a la Liga Comunista del 3 de septiembre y a su periódico Madera. Como lo anticipé, lo que me interesa analizar en este caso es si esta agrupación interesó el debate público, qué decían sobre otras publicaciones. Es decir, sabemos que es una publicación que asume los principios leninistas, ¿no? Que bueno, es una larga discusión, pero que bueno, sirve para organizar, y al mismo tiempo que organiza a esta célula, el cuerpo, pues también permite difundir ciertas ideas, pero me interesa ver si además de eso estaban discutiendo con otros periódicos, estaban refiriéndose a otro tipo de publicaciones, ¿no? O sea, si participan de modo consciente en el debate público. Me parece que vale la pena abordar estas interrogantes, toda vez que en diversos momentos el tema de las guerrillas de inspiración socialista ocupó un lugar central en los medios de difusión masiva. Pensemos, por ejemplo, en el secuestro o intento de secuestro de Eugenio Garza Sada, los secuestros a diferentes funcionarios importantes políticos, como Rubén Figueroa. La pregunta abordada por diversas investigaciones de qué se dijo sobre las guerrillas podría complementarse con qué dijeron las propias guerrillas sobre esta discusión. Hay diferentes elementos pues, que voy a ir puntualizando. Creo que voy bien de tiempo, entonces aquí coloqué una tabla en la que, bueno, ustedes pueden ver, no sé qué tan claro se aprecie, pero la idea es que aparece el número de cada periódico Madera y las alusiones o referencias que he encontrado a otras publicaciones. Entonces, por ahí pueden ver, por ejemplo, que en el número 6 aluden al punto crítico, solidaridad. En el número 8 se refieren a radio, TV y prensa burguesa. Entonces, bueno, he encontrado en casi todos los Maderas referencias a otras revistas, publicaciones o medios de difusión, ya sea que hagan menciones como las que dije. Desde la nota editorial de Madera número 1, en la que se plantea que el periódico de la organización es, cito, debe informar al conjunto del movimiento de las principales movilizaciones que la prensa burguesa trata de soterrar a toda costa. Y hasta ahí la cita. Analizando uno de los documentos que han sido señalados como pilares teóricos e ideológicos de la organización, conocido, bueno, más bien titulado Cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario, que se le atribuye a Ignacio Salas Obregón, encontramos ya desde sus párrafos iniciales, luego de parafrasear el manifiesto del Partido Comunista,
que se incluye en aquellas fuerzas que trataban de sostener el orden burgués, a publicaciones como el Excelsior, El Sol, Solidaridad, Punto Crítico, Oposición y Voto. Es decir, aparecen ya desde los mismos documentos, pilares teóricos y ideológicos de la organización, la denuncia a estas otras publicaciones. No es un tema menor pues, que aparezcan ahí. También hay balances sobre el papel de los medios de comunicación, por ejemplo en el Madera 8, con fecha de enero de 1975, se plantea recordando aquella operación llamada Asalto al Cielo. Hace casi un año las noticias, estoy citando, hace casi un año las noticias en la radio, TV y en la prensa burguesa a lo largo y a lo ancho del país transmitían y llevaban el relato deformado de los acontecimientos revolucionarios que estremecían a todo México. Hasta ahí la cita. Finalmente, enfocando al Madera en discusión con otras publicaciones, encontramos algunas denuncias sobre los epítetos que aparecían en la prensa. En otros espacios, he sostenido que una de las formas más efectivas para denostar y desprestigiar a las guerrillas fue a través del discurso psicologista que encontró su más clara elaboración con el informe del gobierno de Luis Echeverría Álvarez en 1974. Esta cita la he mencionado un montón de veces, pero es muy reveladora. Voy a traer acá algunas de las palabras que dijo Echeverría en aquel informe de gobierno. Decía que los guerrilleros provenían de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, en sus grupos con notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Hasta ahí, tiene mucho sentido al respecto de lo que decía Francisco hace un rato. Creo que desde Madera se buscó responder a aquellas elaboraciones, o sea, la Liga no estaba en defensa ante lo que decía el Estado sobre la propia organización, es lo que me interesa mucho. En un artículo de mayo del 75, la Liga planteó: la burguesía, con gritos de hiena rabiosa, vierte un gran caudal de veneno publicitario contra las fuerzas revolucionarias, asesinos, locos, provocadores, drogadictos. Y luego concluye: burgueses y sus lacayos pueden despotricar contra el proletariado y su organización revolucionaria. Griten, lloren, giman y digan lo que quieran, que todo lo que hagan será incapaz de frenar al proletariado que barrerá con la dominación burguesa e implantará la dictadura del proletariado. Hasta ahí la cita. Finalmente, en el Madera existen menciones a campañas propagandísticas en contra de la Liga o críticas a otras publicaciones vinculadas con las izquierdas, caracterizadas como oportunistas, democráticas, burguesas, etc. Sin embargo, no aparecen debates o análisis mayores al respecto del papel de los medios de difusión masiva. Las menciones que aparecen sobre el tema son más bien denuncias, y esto no es algo que yo cuestione, digamos, anacrónicamente, no es que yo diga, les hizo falta este debate o entrar a esta discusión teórica, sino que me parece interesante por lo que voy a abordar a continuación. Esto es lo realmente inédito de esta intervención, porque lo otro lo hemos estado platicando en otras ocasiones. Considero que paralelo al proceso de conformación de la Liga y hasta 1975 se discutió ampliamente sobre el papel de los medios de difusión masiva y sus vínculos con los procesos revolucionarios en América Latina. Como anticipé, la obra de Raúl Trejo de Larre recoge las reflexiones de algunos de los intelectuales latinoamericanos que por aquellos años venían discutiendo sobre el tema. De acuerdo con este autor, el gobierno de la Unidad Popular en Chile, cito, permitió aplicar algunas de las ideas leninistas de comunicación a situaciones concretas que relatan autores como Matelar, Viedma y Taufik. Fin de la cita. El proceso político en Chile para América Latina fue una importante experiencia que atrajo las miradas de intelectuales y organizaciones progresistas y revolucionarias. Ocurrió así también con el espectro comunicacional. Entre 1970 y 1975 se publicaron diversas obras sobre el tema, entre las que se encuentran, ahí coloqué algunos títulos,
Fundamentalmente de estos autores, y con un rol destacado las obras de Armand Matelar, que, bueno, Mariano Sadowski ha estudiado esto de un modo muy interesante, pero para otras latitudes. Comunicación masiva, revolución socialista, en conjunto con el propio Patricio Bielma y Santiago Funes. Quizás la más conocida de todas estas, para leer al Pato Donald, Comunicación de masas y colonialismo, con Ariel Dorfman, Agresión desde el espacio, la comunicación masiva en el proceso de liberación, entre algunas otras, ¿no? Y ahí coloqué también una fotografía de la revista Siempre, donde aparecían las recomendaciones para el año de 1974 de lo que iba a publicar Editorial Era. Y ahí todavía no nos alcanza a ver, pero aparece al menos un título de Armand Matelar. Ahora se me escapa todo eso que aparece ahí. Además, bueno, también está el conocido Periodismo y lucha de clases de Camilo Taufik en 1973. Estas obras circularon en la esfera pública y nutrieron reflexiones que conectaron con la realidad política mexicana. Como decía, el más retomado fue Armand Matelar, un sociólogo belga que emigró a Chile, interesado en procesos demográficos. De hecho, empieza a trabajar con organizaciones internacionales y después, en su vínculo con la política chilena, es que se interesa en los medios de difusión masiva. Bueno, no alcanza uno a poder mencionar la complejidad de este importante intelectual, todavía vive, se vincula con la organización guerrillera del MIR, difunde una serie de periódicos, además participa como un intelectual cercano al gobierno de la Unidad Popular desde un centro de estudios universitario, en fin, una infinidad de tareas y reflexiones muy interesantes que aportó. Recepción y circulación del debate de la comunicación popular en México. En general, las obras de Matelar, como decía, estudian estos medios de comunicación, sus vínculos con los procesos políticos. Para leer el Pato Donald, por referirme a la más conocida, o hasta donde entiendo la más conocida, analiza cómo a través de la difusión del cómic se esparce no el American Way of Life, sino más bien el American Dream of Life. Esto es, y cito, el modo en que los Estados Unidos se sueñan a sí mismos, se redimen, el modo en que la metrópoli nos exige que nos representemos nuestra propia realidad para su propia salvación. Hasta ahí la cita. Así los personajes de Donald lavan las problemáticas del capitalismo a través del humor y representan como ideal la incansable búsqueda de Tío MacPato por la acumulación de la riqueza. Francisco González Ortiz, un mexicano de aquel momento, al reseñar este libro en el número 6 de la revista de la Núñez, con fecha de junio de 1973, destacó algunas de las virtudes de la obra que en México cobraría especial relevancia, pues según González Ortiz, este país era, luego de Estados Unidos, el que más historietas cómicas consumía en el mundo en aquel año. Este estudio nos mostraría cómo el sistema capitalista, cito, nos bombardea y inunda con su propaganda, empleando para ello nuestros propios medios de difusión. Ante esto, el reseñista señalaba la importancia de historietas como Los Agachados, de Ríos, en la cual el michoacano nos mostraría a través de la ironía nuestros más nefastos vicios. Cito, eso es mucho mejor que vivir de la realidad y disfrazarla y deformarla para que no nos angustie y recurrir a la lectura de unos absurdos patitos que además implican mensajes contrarios a nosotros mismos. Los Agachados es algo nuestro que dentro de su modesto marco de posibilidades nos incita al cambio, un llamado a educarnos, a estar informados, a superarnos y a superar nuestros hábitos más desafortunados. Luego del golpe militar en Chile, las obras de Matelar y Bielma en México no perdieron su popularidad. Una reseña de Felipe Campuzano, aparecida en el suplemento cultural de la revista Siempre, La Cultura en México, sobre el libro Comunicación Masiva y Revolución Socialista, planteó que las investigaciones realizadas por los intelectuales latinoamericanos debían colocarse a la altura de reflexiones, de personajes como Marshall McLuhan, las teorías de comunicación norteamericanas, con figuras como Paul Lazarsfeld, Merton, Parsons, Laswell, y de planteamientos marxistas como los de Adorno, Marcuse y Enzensberger. Además de resumir los principales planteamientos de cada uno de los autores,
En la reseña se lamentó que uno de los proyectos editoriales de aquel momento fuera interrumpido por el golpe militar. La revista Comunicación y Cultura, dirigida por el propio Matelar, que buscaba conectar a los estudiosos de estas temáticas en América Latina. Es decir, era un proyecto bien interesante. El esfuerzo fue cortado por la violencia represiva. En palabras de Felipe Campuzano, ha sido frustrado por la irrupción de la barbarie castrense promovida por el imperialismo y la burguesía criolla. No obstante, estas investigaciones no podrán ser minimizadas ni en su alcance teórico ni en sus proyecciones prácticas y representan desde luego una valiosa ayuda en este campo aún explorado por los movimientos democráticos y socialistas de Latinoamérica. Hasta el décimo. En la revista Foro Internacional del Colegio de México, con fecha de marzo de 1974, apareció una reseña del libro Agresión desde el espacio. De acuerdo con Jorge Alberto Lozoya, con esta obra Matelar habría podido mostrar, cito, que la misma corporación que edita libros de vanguardia controla la mafia de la industria disquera y distribuye cada mañana 6 millones de bizcochos en la ciudad de Nueva York, mientras su presidente se sienta mensualmente en las reuniones del más alto nivel del Pentágono. Por todo esto, el libro es definitivamente subversivo. Fin de la cita. En el mismo número de la revista, el propio Jorge Alberto Lozoya, no voy a dedicar esto, 3 de los 5 artículos del primer número de la revista Comunicación e Ideología, Dependencia y Liberación de los Medios, citaron alguna obra de Matelar. En La infancia de El Heraldo, Romeo Rojas y Florence Toussaint, inspirados por la obra de Matelar, criticaron la sección infantil del diario que alternaba historias de El Chapulín Colorado, Las aventuras de Capulina, Vidas ejemplares o Comandos del espacio. A través de estos materiales, cito, se le presentan al individuo modelos que le sirvan de punto de partida para adoptar una identidad acorde a las necesidades del capitalismo. Con los personajes, el periódico buscaría que la infancia reproduzca aquellas cualidades que requiere el sistema para hacer posible la perpetuación del estatus. Fin de la cita. Otro artículo de esta misma revista, Lo gratuito de los libros de texto, en la cual aparece una cita del libro de Matelar, Comunicación Masiva y Revolución Socialista como epígrafe. Otro artículo, La publicidad de preferencia rubia y con clase, una cita más de la obra Agresión desde el espacio. Bueno, aquí coloqué algunas de estas publicaciones. Lo que más claramente se alcanza a apreciar ahí es la reseña que apareció en La Cultura en México con unos televisores devorando personas, ¿no? Muy interesante. Bueno, finalmente, consideraciones finales. Espero no haberme excedido en el tiempo. Relaciones entre guerrillas e intelectuales. De acuerdo con Claudia Gilman, la relación entre intelectuales y guerrillas fue nutrida y contradictoria. Mientras que la intelectualidad vio con buenos ojos la revolución, las guerrillas consideraron que el intelectual podría aportar poco a las estrategias guerrilleras. Esto derivó en posiciones antiintelectuales. Pienso que algo así pasó en el debate por la comunicación popular en México. La Liga no abrevó de las discusiones que se dieron en espacios académicos, revistas científicas, culturales, políticas, pues consideraron que quizás poco podían extraer de dichos espacios. Y bueno, no digo que así pasa, sino que es una hipótesis para discutirla, reflexionarla, pensarla. Aunado a esto, la concepción del Estado mexicano en la Liga, un Estado corporativista, represivo, abonó para que la Liga desestimara la necesidad de analizar a profundidad su relación con las publicaciones periódicas y con las campañas comunicacionales que buscaban desprestigiar su autor. Es decir, si bien la Liga denunció la existencia de campañas mediáticas en su contra, el tema de los medios de difusión masiva no fue abordado con exhaustividad, a diferencia, por ejemplo, de su interés en los sindicatos o el funcionamiento del Estado mexicano mismo, algo sobre lo que Cristian seguramente nos puede comentar bastantes cosas. Bueno, finalmente, resulta paradójico cómo el proceso político en Chile, que culminó con la instalación de una dictadura militar, dejó reflexiones tan ricas y diversas en torno al espectro cultural, ideológico y mediático, mientras que en México, lugar en el que nunca se consolidó una dictadura formal, las reflexiones de una agrupación guerrillera no consideraron el espectro mediático. O sea, es una paradoja, ¿no?
Aun cuando las particularidades de la represión en este país hace pensar que la estrategia mediática jugó un rol central en el combate al movimiento armado socialista mexicano. Y sería todo. Muchas gracias. Perfecto, pues hay una ponencia también, creo yo, muy interesante, ¿no? Lo que han ido trabajando como a los medios de comunicación, en la circulación de las ideas, ese debate que se da en torno a la guerrilla. Tenemos minutos, preguntas, comentarios, Francisco. Gracias, Gerardo. Es muy interesante la cuestión de la palabra empresa, ¿no? Hay un momento en donde Fernando Pineda, en Danzas Marinas, habla sobre la tendencia al martirologio y lo contrasta con la falta de escritura, ¿no? Él dice, hubo una tendencia, nuestra tendencia a irnos al martirologio, irnos a la acción guerrillera y dejar de lado la escritura, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención ese contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque la escritura pareciera que podría ser que la escritura es un desdoblamiento del yo, ¿no? Es poner en cuestionamiento y poner en distancia. Yo sujeto, cuando escribo, quizá logro esa distancia y puedo empezar a hacer un proceso crítico, ¿no? Lo digo porque ahí cuando Manuel Arriola Telles muere en este accidente, están entrenando, se tira, muere, unos compañeros del mar dicen, estamos yendo en mal camino, ¿no? Tenemos que replantear la forma en cómo tenemos que ir preparando el entrenamiento, e insisten mucho en la escritura, ¿no? Dice, tenemos que empezar a reflexionar escriturísticamente y poder generar como esta reflexión de la realidad, ¿no? Entonces creo que uno de los campos también para el tema de la guerrilla en México es que no se puede ver, no es que la escritura haya sido un factor para la derrota, porque la Madera escribió mucho, ¿no? La Madera. Pero sí como estas cuestiones, cómo juega la escritura, ¿no? en este devenir guerrillero, ¿no? O sea, estas tensiones, porque Fernando Pineda insiste mucho, es que quizá si hubiéramos escrito hubiéramos tenido más pausas, ¿no? Porque incluso la escritura requiere me quedo quieto y reflexiono, ¿no? Y el otro es una tendencia ahí, entonces me haces, no tengo una tendencia específica, pero me hace mucho pensar en esta tensión entre el desdoblamiento del yo y una afirmación de una subjetividad guerrillera, ¿no? Y de hecho siempre en los documentos, ¿no? En la escuelita estaban, cuando aparecía como un poco esta cuestión de la escritura como una conciencia crítica, ¿no? De una fuerza de gravedad que los quería meter al piso, muchos de ellos citaban al Che, ¿no? El compromiso, ¿no? O sea, y el Che decía, no, es que quizá el último fin de esta lucha va a ser la muerte, porque no es hasta que todo mundo se vuelva socialista es que vamos a lograr la lucha, ¿no? Entonces de repente aparecía otra vez esta voz diciendo, no, esperen un rato, esperen un momento y escribamos, ¿no? Entonces como un proceso pareciera como si de desconocimiento, de desdoblamiento frente a lo que estamos haciendo, ¿no? Es muy interesante lo que planteas, Francisco. Pienso que que sería bueno volver la mirada sobre estas organizaciones político-militares, guerrilleras, pero también reconociendo que hubo quizás el primer momento de reconstrucción en el que hacía falta mostrarlas como actores políticos que tomaron las armas, pero también hay otro tipo de fenómenos que creo que vale la pena pensarlos. O sea, creo que esta idea de pensar a las guerrillas como con el énfasis militar, como organización armada, limita la visión a otro tipo de procesos, ¿no? O sea, como que pareciera muy mecánico el brinco de entonces me desentiendo de la disputa ideológica porque ya decidí tomar las armas, ya vi que en el 68 me reprimieron, generamos un consenso amplio con la sociedad civil, nosotros los que queríamos, bueno, ni siquiera cambiar el país, sino lograr los 6 puntos del pliego petitorio, y aún así nos acallaron a golpes. Como que yo no encuentro que sea tan radical el brinco, o sea, entendido como el desentendimiento de la palabra. Claro, pienso que hay, justo me gusta mucho la palabra que empleas, de una tensión importante entre la palabra y el acto. O sea, es interesante cómo, no sé si alguien haya estudiado esto de manera sistemática, yo no tengo claro
qué tanto las guerrillas en general mexicanas se interesaron por los medios de difusión masiva, pero por ejemplo se sabe de que en el ideario del Partido de los Pobres, esto le debo ahí a una compañera integrante del taller, creo que Ana comentó por ahí en alguna ocasión, que en el ideario del Partido de los Pobres aparece la consigna de la expropiación de los medios de difusión o la radiodifusora, ¿no? Los mismos enfermos tomaban la radio universitaria de la Autónoma de Sinaloa. Y lo que a mí me parece más significativo de esto, de hecho era una de las primeras cosas que a mí me parecía interesante cuando me empecé a interesar por estos temas, era que aún en las acciones más radicales, más importantes militarmente de las organizaciones guerrilleras, existía la idea de aparecer en el debate público. O sea, el intento de secuestro de personajes importantes era el forzar a que su palabra apareciera en los medios de difusión masiva. Por desfortuna, para ellos no aparecía casi nunca, ¿no? Pero me parece bien significativo de la importancia que le daban estas organizaciones a estos debates, a estas ideas, y el propio esfuerzo de la misma liga de estructurarse a partir de un órgano leninista, pues nos habla de eso. Y también, bueno, se ha escrito mucho sobre el tema y no pretendo yo acá como tener la última palabra sobre estos temas. Bueno, es lo que podría decir. Sí, yo también tengo una duda. Por ejemplo, mi hermana es maestra y entró a la normal de maestros allá en la Ciudad de México por el 79. ¿Por qué se permitía, si el instituto del gobierno, de una dependencia de la normal de maestros, por qué se permitía que leyeran allá para leer al Pato Donald y 5 tesis filosóficas de un librito? Ah, qué interesante. Bueno, era comportivo ya, pero ¿por qué todavía? Bueno, seguramente aquí podríamos dialogar sobre ese tema. Yo no tengo una respuesta contundente, digamos. Pero bueno, pienso que probablemente tenga que ver con la trayectoria de lucha de buena parte de las escuelas normales, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán hay una organización estudiantil que aglutina las 8 normales del Estado, la ONOEM, y tiene sus propios círculos de formación con total independencia de las autoridades de las escuelas y de gobierno. Entonces pienso que quizás el que aparezcan estas publicaciones en estos espacios estudiantiles, juveniles, tiene que ver con el grado de autonomía que quizás pudieron adquirir en su propia historia, ¿no? Que no se limita a quizás estas últimas generaciones, sino de largo aliento, ¿no? Bueno, Lucio Cabañas era un conocido maestro normalista. En las rurales es comprensible, pero ¿por qué en la ciudad? ¿Dónde estaba el gobierno centralizado? Esa es mi duda, porque a mí me causaba extrañeza. Si había tanta represión física, me imagino cortado los medios, etc. Se me hacía una cierta incongruencia. Claro, es muy interesante lo que comenta, me parece muy sugerente su cuestionamiento, porque creo que esa es la serie de cuestiones que hay que repensar y que hay que poner en tensión. O sea, por ejemplo, se habla mucho de que el Estado mexicano era avasallador ante las publicaciones críticas de izquierda, y sin duda lo eran, pues, o sea, tenían un peso muy significativo en términos represivos para poder o darles el dinero, o no darles papel, o en el último de los casos destruirles la oficina, la imprenta, y se acabó su proyecto. Pero entre que caían y eran detectados y destruían la oficina y veían que les convenía más y comprar, por ejemplo, todos los ejemplares de la revista ¿Por qué?, ¿no? O desaparecer al director o a los colaboradores de la revista, pues también el Estado tiene un cálculo político que tiene que hacer. O sea, no es tan sencillo como liquidemos a todos los que andan por ahí. En este tipo de publicaciones hubo, desde luego, por ejemplo, una reacción más beligerante ante los materiales impresos de las guerrillas por parte del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, es sabido que las repartizas de la Liga Comunista el 23 de septiembre pues eran operaciones armadas, o sea, tenías que ir armado para poder repartir en madera, porque pues así es como te iba a esperar el Estado. Entonces me parece que hay que hilar más fino para ver si en efecto
entre que el Estado quería reprimir toda la expresión de disidencia, todos los materiales impresos, críticos ante el Estado, pues no se filtraban por ahí algunas cosas críticas, ¿no? Víctor Hugo Galán escribiendo desde Lecumberri en la revista Siempre, Eberto Castillo colaborando con la revista Siempre, cuando el Estado lo estaba persiguiendo, ¿no? José Revueltas mismo, o sea, creo que hay una serie de matices que vale la pena repensar. Sí, solamente comentar que en realidad, si bien era una época represiva por parte del Estado, tampoco era al 100%, ¿no? O sea, de alguna manera tenía que dejar cierto campo abierto para demostrar, según ellos, que había democracia, y por otro lado, lo que sí es innegable es que había un movimiento pujante de los intelectuales, porque pues, precisamente en los 70s, tanto Editorial de Era como Siglo XXI, pues sacaron bastantes títulos. Estamos hablando de 1965 con el doctor Casanova. Pues muchas de sus obras se editan en Editorial de Era. Entonces, no es que estuviera totalmente cerrado, sino simplemente estaba restringido, pero en el ámbito académico creo que había bastante material. Yo recuerdo, por ejemplo, también en los 70s, la editorial Diógenes tenía el mini manual del guerrillero urbano de Marighella, tenía, no recuerdo ahorita otro título también de mismo Marighella, estaban, las obras del Che, diario de, Guerra de Guerrillas inclusive, había unos textos de Genaro Vázquez, inclusive los mismos cívicos publicaban también su propio material y se conseguía en la Ciudad de México, porque precisamente de alguna manera querían demostrar cierta apertura, aunque bueno, cuando esas lecturas o ese estudio ya trascendía a acciones, es donde se mostraba realmente la represión del gobierno. Pero mientras quedara en lo teórico, exactamente en lo intelectual, había cierta apertura, una opinión. Me parece muy interesante, yo estoy de acuerdo con lo que plantea. Justo ahora que mencionaba estas editoriales, recordé el nombre de Arnaldo Orfila, cómo se va moviendo, cómo tiene diferentes, o sea, no cesó, ¿no?, en su ímpetu de editor, de prensa de izquierda, prensa revolucionaria. Entonces me parece bien interesante y qué bueno que comenta, porque justo Raúl Trejo del Ave, en la prensa marginal, insiste en que a partir de, o sea, que la apertura democrática de Echeverría, pues ni es tan apertura ni es tan democrática, pero si acaso se filtró algo por ahí que fue más allá del discurso, o sea, sí se tomaron ciertas medidas, se permitió ciertas cosas, fue en buena medida lo que se ganó, ¿no?, por el movimiento popular, como usted muy bien puntualizaba. Entonces me parece bien interesante, me parece muy interesante como esa coyuntura de la apertura democrática, ¿no?, del gobierno de Echeverría. Fue retórico, fue populista, fue demagogo este hombre, pero pues había ahí un cierto margen que permitió esta apertura, o sea, sin ser aperturista, ¿no?, como decía la Liga refiriéndose a Alberto Castillo y a otros intelectuales, pero sí hay que ver ahí qué pasa, ¿no?, en esos contextos. Muy interesante. Me hiciste pensar, ahora que también empezamos viendo lo de la escritura, no, yo no soy un experto en Jaramillo, ¿no?, quizá ya hay algunos trabajos respecto a eso, pero Jaramillo como metodista, ¿no?, los metodistas no hay mediación ante la lectura de la escritura, ¿no?, de la Biblia, pues, ¿no? Y sería interesante entonces también ver cómo muchos de estos jóvenes católicos, ¿no?, bueno, Lu estudia a los católicos profesos, pero estamos formados, o sea, la mayoría del mexicano es católico epistemológicamente, ¿no?, es decir, no se está acostumbrado a la lectura de la palabra. Entonces sería interesante pensar también qué subjetividad formaba, ¿no? Si hay alguna, o sea, si también el metodista, ¿no?, es curioso que no haya habido guerrilla metodista después de Jaramillo, ¿no?, protestantes, y entonces qué tipo de interpretación se podía hacer si venían ya desde casa con esta formación de lectura no mediada, ¿no?, porque también quizá la lectura de la guerrilla es una lectura mediada por el Partido Comunista, ¿no?, bueno, hay una ruptura, pero me hace pensar un poco en este contraste entre su actividad protestante y católica, ¿no?, y el ejercicio de lectura en relación a la escritura y a la palabra. Sí, fíjate qué interesante, tú me hiciste pensar
cómo se leía, ¿no?, estas organizaciones. Pensé, por ejemplo, en la llamada por Chartier desacralización de la lectura. Hay que ver cómo se leía. Bueno, hay que ver si hay forma de saber eso, ¿no? Claro. Pero sería interesante ver estos círculos de estudio, cómo es que operaban, en efecto. Si había ahí una vida democrática en estos círculos, o no lo sé yo. Pero bueno, qué interesante. Pues muchas gracias, le damos una pausa.